Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo es el uso de la consola multicanal. Esa consola nos va a permitir unificar la mensajería tanto de Facebook, de Mercado Libre, WhatsApp y formularios web para tener todos esos chats, esa información unificadas en el sistema. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la consola. Para acceder a la consola desde el menú principal entramos en la opción de mensajes con clientes. Ahí nos va a aparecer la consola de los chats que tenemos visibles para nuestro usuario. Vamos a observar que la consola está dividida en tres paneles. El panel de la izquierda de los filtros y conversaciones disponibles, el panel central de la conversación en sí y el panel derecho del detalle de esa conversación. En el primer panel vamos a ver que tenemos la posibilidad de establecer filtros. Esto yo acá podría estar viendo conversaciones propias de otros usuarios, etcétera, siempre y cuando los permisos me lo permitan. En el panel de usuarios voy a poder configurar cada usuario del sistema si tiene acceso a todas las conversaciones, solamente a las propias, o conversaciones sin asignar, etcétera. Cada una de estas conversaciones podrá estar pendiente de asignar, como lo vemos acá, que lo tengo filtrado por defecto, o asignada a algún usuario particular. Yo desde acá podré establecer estos filtros y ver determinadas conversaciones. Lo mismo con el tema de los estados. Cada conversación podrá estar pendiente de asignar un estado o en algún estado en particular. Yo desde aquí podría hacer los filtros. Y también el filtro que tengo disponible es si solamente quiero ver las conversaciones activas o también las conversaciones que estén archivadas. Desde acá puedo cambiar ese filtro y ver conversaciones que ya están cerradas. Una vez metido en la conversación, desde ahí podré ver el detalle de la misma con todo el historial que se fue interactuando con el cliente, donde en ese podré tener mensajes de audio. Haciendo un clic en cada uno de estos podré reproducir el audio. Podré tener archivos adjuntos. Haciendo doble clic puedo abrir la imagen o el archivo adjunto que corresponda. Texto, emoticones, etcétera, ¿sí? Desde acá podré seleccionar las conversaciones, ver el detalle de cada una de esas conversaciones. Cabe aclarar que cada una de estas conversaciones puede tener varios interlocutores internos, es decir, todos estamos hablando con un cliente, pero internamente podrá estar manejando la conversación más de uno de los usuarios internos. Acá me aparece claramente identificado cuál es cada uno de estos usuarios. Tengo el estado de ese mensaje, de cada uno de los mensajes. Esto es el cuadrado con el tilde leído, entregado y entregado al servidor. Y desde ahí podré, una vez iniciada la conversación, podré hacer el seguimiento de la misma. Para contestar simplemente escribo en la caja del cuadro, o también puedo poner emoticones, etc. Puedo adjuntar archivos haciendo un clic aquí en el iconito del portapapeles del clip. Podré adjuntar archivos o directamente arrastrándolo a la zona de la conversación. Puedo grabar audios. Desde aquí hago un clic y me deja el micrófono en rojo avisándome que está grabando. De ahí podré volver a escuchar ese mensaje si lo quiero escuchar antes de mandarlo o mandarlo directamente. Cabe aclarar que tanto Facebook como WhatsApp solamente nos va a permitir enviar un mensaje a alguien que se haya comunicado por última vez con nosotros en las últimas 24 horas. Con lo cual en algunos, por ejemplo en este que la conversación ya es anterior, queda deshabilitada la posibilidad de editar el texto o mandar un texto o mandar un adjunto, etc. Solamente podemos volver a comunicarnos con el cliente en el caso de que en las últimas 24 horas hayamos recibido algún mensaje desde ese contacto. Después en el panel de la derecha tendré los datos de esa conversación. Tengo
datos sobre en qué canal está, después veremos cómo es la parte de la configuración de los canales, datos de nombre, teléfono, mail, etc. Algunos de ellos se obtendrán directamente desde el canal al iniciar la conversación, el resto los podré ir completando si deseo a medida que vayamos avanzando la conversación con el cliente. Este es el nombre sugerido que me da del cliente. Yo de acá esto podré editarlo en el caso de que me vaya enterando de más información de ese contacto. Puedo clasificarlo, o sea, ponerle un asunto, puedo asignárselo ya sea a un cliente o a un contacto existente, en el caso de que el sistema, por ejemplo, detecte que es el mismo teléfono o el mismo mail, etc. Eso lo hará de forma automática, pero si en el caso de que no se haya asociado automáticamente, podré desde aquí seleccionar a qué contacto o a qué cliente corresponde esta comunicación. Podré categorizarlo, asignarle un vendedor. Esto es, digamos, útil para cuando se hace algún circuito de que determinada persona ve los pendientes, lo hace un filtro previo y los va asignando a los distintos vendedores. Entonces, desde aquí, al asignárselo a un vendedor y ese vendedor probablemente no tenga acceso a ver los que están pendientes de asignar, cada vendedor podrá ir consultando en su consola las conversaciones que tenga asignadas. Lo mismo con el estado, podré ir asignando o avanzando distintos estados a medida que va avanzando la conversación. Un campo de comentarios para poder grabar algún texto, digamos, descriptivo de esa conversación. Y tengo el botón de archivar. Una vez cerrada esa conversación, podré archivarla a fin de que no me aparezca en el panel de las consultas pendientes. Cabe aclarar que en el caso de que el contacto me vuelva a realizar alguna pregunta o a contactarse con nosotros, esa conversación se reabre automáticamente ante la llegada de algún mensaje de ese usuario. Aquí decíamos, tendremos las conversaciones tanto de WhatsApp, de Facebook, del Facebook Messenger o de Mercado Libre, identificadas si son conversaciones antes de una compra, o sea, preguntas a las cuales solamente podré responder a una pregunta en particular y por única vez, o podré tener conversaciones de las que son postventa, o sea, asociadas a una orden, donde ahí sí el Mercado Libre es un poco más flexible en cuanto a la información que le puedo mandar. Puedo mandar adjuntos, puedo mandar texto, puedo responder varias veces sobre el mismo tópico, etc. Cabe aclarar que tanto para las conversaciones como para las preguntas, al momento de entrar, digamos, la conversación, el sistema automáticamente me completa en el sector de comentarios algunos datos que proporciona Mercado Libre sobre esa cuenta. La parte del ranking, desde cuándo es usuario, la localidad, etc. Bien, ahora, para realizar la configuración de los canales, vamos en la parte de configuración, tenemos una opción de canales y ahí vamos a ver los distintos canales que tenemos disponibles. Podremos hacer búsqueda para buscar los distintos canales que tenemos cargados o generar un canal nuevo. Ahí el sistema nos da la opción de poner una descripción del canal, que es la que vamos a ver arriba, identificando el canal de origen de cada una de estas conversaciones. Y acá podemos seleccionar el tipo de canal que queremos. Como decíamos, tenemos la posibilidad de comunicarnos con el Messenger de Facebook. Tenemos la posibilidad de conectarnos con el WhatsApp. Depende del proveedor. Tenemos, digamos, el CRM hoy es compatible con dos proveedores. Uno de ellos es CoopChat y otro es MessageBird. Con cualquiera de esos dos podremos establecer comunicación. Cómo se establece la comunicación está declarada en los instructivos correspondientes. Y también tendré la posibilidad de conectarme con Mercado Libre. Vale aclarar que la conexión con Mercado Libre es la misma, ya sea para preguntas del preventa, o sea, preguntas, como la parte de
conversaciones, que sería la parte del postventa. También lo podemos hacer a través de una web, lo que sería para conectar un formulario de contacto. Si ese formulario de contacto que yo tengo publicado en la web permite el posteo en un web service, desde el CRM podemos estar tomando ese formulario para dar de alta una conversación desde un formulario de contacto web. Obviamente cada una de ellas requerirá distintos datos en función de lo que es necesario para el alta del canal correspondiente. Una vez generado el canal, automáticamente cualquier comunicación que entre por ese canal me va a aparecer en esa consola de mensajería. Por último, en la parte de usuarios, podré definir los permisos sobre esa consola. Desde el menú de usuarios, busco el usuario correspondiente y a ese usuario en la solapa de permisos podré definirle qué conversaciones asignadas a qué usuarios va a poder ver ese usuario. Entonces, si yo quiero que ese usuario pueda ver todas las conversaciones independientemente de a qué usuario está asignada, podré definirlo como todos. Si yo lo pongo como ninguno, solamente podrá ser de las que tiene asignadas a ese usuario, o tengo las opciones de trabajar con la parte de herencia de permisos. Por otro lado, también podré definir con este tilde si puede ver las conversaciones pendientes de asignar, es decir, las que acaban de entrar y no están asignadas a ningún usuario. Eso es útil para cuando es un usuario del tipo derivador, donde capaz tiene algún contacto inicial y después deriva la consulta según el criterio a algún usuario específico.